Vamos a hablar de salud con el doctor Fulgencio Severino y de salud en términos generales, porque uno entiende, sobre todo cuando ve la portada de los diarios de hoy, que en República Dominicana le damos vuelta a las mismas cosas. Quizá no es verdad y es una percepción que yo tengo, Fulgencio, pero el cuadro de la salud nuestra, el acceso a la salud de la población dominicana, ¿hasta dónde llega y hasta cuán deteriorado está? Bueno, primero, buenos días y gracias por la invitación. Miren, yo creo que de este tema, tal como ustedes señalan, hemos conversado muchas veces, pero hay que seguir insistiendo porque el tema de acceso a los servicios de salud tiene mucho que ver con la inversión pública, como elemento número uno. O sea, República Dominicana sigue siendo de los países con peores indicadores asociados a la peor inversión pública. Si ustedes revisan el presupuesto del año 2017, seguimos invirtiendo nada, apenas 1.6, 1.8 del Producto Interno Bruto. La media en América Latina está sobre 3. La media 3.5, pero hay países que invierten, que tienen 8, pero cuando ustedes buscan, República Dominicana ha estado pasando un fenómeno muy particular que pone en evidencia la escasez de la inversión pública. Es que se ha venido cayendo el gasto público nacional en salud. O sea, nosotros veníamos con un gasto público de más de 5.5, ustedes se recuerdan aquel estudio de Magdalena, y hemos caído en 4.4. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que la clase media, que gastaba mucho antes, pasó a tener algún nivel de protección con la seguridad social. Pero lo de abajo, debido al gasto público, que sigue siendo muy deficiente, entonces traen como consecuencia que el gasto nacional apenas está llegando a un 4.4. Y con eso no hay ninguna posibilidad de tener un sistema de salud que funcione en términos de acceso a servicios de salud primero y segundo al tema de la calidad. Es decir, nosotros tenemos hoy todavía 15 años después de la ley de seguridad social, 4 millones de personas sin seguro y para este año no hay un peso más para aseguramiento. O sea, el gobierno dejó lo mismo 8 millones de pesos, 8.000 millones de pesos que había invertido en aseguramiento subsidiado del año pasado, lo dejó idéntico. O sea que no se puede incorporar más gente. No van a incorporar más personas, excepto la politiquería que dicen siempre que en diciembre van a incorporar más porque viene el presupuesto del año 2018. Pero tú, Severino, además de cardiólogo, has sido un estudioso del tema de la seguridad social. No se puede negar que hay un 70, 60 y tantos % que ya está cubierto por la seguridad social y eso en buena medida es un impacto positivo. El tema de la inversión por debajo de 2% del Producto Interno Bruto nos coloca entre los peores de la región. ¿Cómo se explica eso en términos de mortalidad, calidad de vida materna, infantil? ¿Tú puedes darnos algunos detalles? Sí, claro, ustedes saben que nosotros tenemos la tasa de mortalidad más alta. Bueno, en mortalidad neonatal la más alta de la bolita del mundo. En América Latina. El niño que nace al momento, primero antes de los 28 días. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad de 22 por cada 1.000 nacidos vivos. 22 de cada 1.000 niños nacidos fallecen antes de los 28 días. De los 28 días. Entonces, ¿cuál es la tasa a nivel de... O sea que 2 de cada 100. 2 de cada 100. 2 de cada 100. 2.2 de cada 100. Sí, aquí en América Latina no hay, esa es una tasa que anda en todos los lugares por debajo de 15. Incluye Costa Rica, Chile, no, eso no Argentina, se menciona. Uruguay. Yo estoy de los países peores. Porque no podemos comparar en América Latina a Chile, a Uruguay, a Costa Rica y a Cuba. Con los otros, ¿no? Y a Cuba no hay posibilidad. Estoy hablando con el resto de la población. ¿Con Centroamérica? Con Centroamérica. ¿Tenemos 22? 22 de cada 1.000 niños que nacen vivos. Cuando usted ve la tasa de mortalidad infantil, tanto a 1 año como a 5 años no baja. Es el niño que sobrevivió a los 28 días. Y pero que va a morir antes de 1 año o antes de los 5 años. Seguimos con tasa entre 26 y 31. Increíble. Entonces, cuando ustedes van a ver la tasa de mortalidad materna, estamos en los 5 peores lugares, con unos 22%, 100%. Las últimas estadísticas son las del Banco Mundial y de la OMS del 2015. ¿Cuántas mujeres? Que dice que estamos en 92 mujeres por cada 100.000 que nacen vivos. Entonces, y cuando se buscan la tasa de mortalidad ya de adultos, tanto de hombres como mujeres, estamos ocupando los 5 lugares. Nosotros tenemos... Gracias, que perdóname, por eso que yo no creo en las cifras y en los anuncios. Esos números que tú das son demoledores. Es una máquina de matar gente. Claro. El sistema de salud ineficiente es una máquina de matar seres humanos. Ustedes agarran aquí cualquier enfermedad, la que ustedes quieran, la que ustedes quieran. Estoy hablando de la perspectiva de la más frecuente en niños, que son las enfermedades infecciosas, tanto respiratorias
como gastrointestinales, como se van a la de los adultos. Ustedes van a los accidentes de tránsito, tenemos un AME ahí, pero todos los días más muertes por accidentes de tránsito. Todos los años, ¿eh? Tú dices, pero ¿cómo es que tú tienes un regulador del tránsito y eso no impacta en la reducción de la mortalidad? Igualmente te pasa con el tema del infarto agudo del miocardio, que ustedes saben que junto al accidente cerebrovascular son las dos causas principales de muerte en República Dominicana. O sea, por infarto están muriendo más de 5.000 personas, 5.500, y con una tendencia alcista. Todos los años mueren más personas por infarto agudo del miocardio y por accidente cerebrovascular. ¿A qué se debe? Que tenemos una alta tasa de incidencia y un pobre tratamiento. Es decir, cuando tú vas con qué se trata un paciente que tiene un accidente cerebrovascular o que tiene un infarto, o que tiene un accidente de tránsito en República Dominicana, primero en el infarto muy poco tratamiento. Por ejemplo, en el Nizao tú no vas a encontrar en el pueblo de Altagracia un desfibrilador o un monitor. No, en el Mocoso Puello hay desfibrilador. No, pero ¿cómo? En el Mocoso Puello para tener un electrocardiógrafo hubo que buscarlo prestado en San Cristóbal. O sea que no me le eche a Nizao, que no hay un desfibrilador en Nizao, si en el Mocoso Puello, que es el hospital más grande de la capital, no hay. Pero para que ustedes vean lo que son las políticas públicas. Nosotros desde el año 2014 logramos convencer a las autoridades de Promese que nos financiaran un programa a nivel nacional para el infarto agudo del miocardio. En 2 años, la gran incidencia que tiene. En 2 años hemos logrado tratar 200 pacientes. ¿Cómo es? En 2 años, en 4 hospitales nada más. ¿Cuáles son esos hospitales? Salvador Begotier, Francisco Moscoso Puello, Cabral Ibáez y el Central de la Fuerza Armada. ¿Y saben cuál es la tasa de mortalidad que hemos tenido? De 4%. Aún con esa evidencia, no hemos logrado generalizar el tratamiento en todo el país. Pero el Mocoso Puello está metido en el programa y en ocasiones los pacientes no reciben el tratamiento porque no tienen un electrocardiógrafo. Y oigan, le estoy diciendo un tratamiento que logramos que Promese financie, que el fibrinolítico cuesta 54,000 pesos mensual, por cada paciente. Pero tú estás diciendo un electrocardiógrafo como si fuera un aparato sofisticado. Eso es algo tan común. Yo tengo 3 en mi consultorio, pues si acaso se me daña uno. Pues eso vale 40,000 pesos. ¿Y el Moscoso Puello? No puede tener uno. No, eso es increíble. Es un problema. Entonces, a consecuencia de esa baja inversión pública, el hospital como entidad de recibir la mayoría de los pacientes enfermos en República Dominicana está incapacitado para dar tratamiento. Pero yo no entiendo porque, y citamos ahorita el caso de Cuba, yo recuerdo hace muchos años que visitaba Cuba y me decía un médico que la política cubana se fundamentaba no solo en la calidad de los hospitales, sino en tratar de que la gente no fuera. Claro, eso es fundamental. Lo que pasa es que usted tiene que invertir en los determinantes de la salud. Usted tiene que resolver el tema de agua, que aquí no se resuelve. Usted tiene que resolver el tema del empleo, que aquí no se resuelve. Es decir, para usted, los mismos accidentes que es decir, para usted tener un buen sistema, una persona saludable que no llegue al hospital, no es solamente la vacuna, es una parte. Usted tiene que tener determinantes de la salud que son económicos y sociales, más que sanitarios. Y si usted no, y eso está publicado en todos los documentos de la Organización Mundial de la Salud, para disfrutar de una buena salud, una población saludable, usted tiene que garantizar que los determinantes son favorables. Hace tiempo que la OMS dijo que la salud ya no es no estar enfermo, sino una serie de condiciones como esa que tú señalas. O sea, el cuidado a la salud es una parte, dentro de lo que están las acciones preventivas propias del cuidado de la salud, que ustedes saben que aquí es muy mala, porque amerita tratamiento. Le pongo un ejemplo. Para tú evitar que un paciente haga un accidente cerebrovascular o haga un infarto agudo del miocardio, tú tienes que garantizarle tratamiento antihipertensivo. Pero ¿cuántos pacientes en República Dominicana saben que son hipertensos? Solo el 50%. Y tenemos, se supone, cerca de un 25, por ahí anda. No, 35, es el estudio FRICAR que hizo la sociedad con el doctor. O sea, 35 de cada 100 pacientes. Adultos. Son hipertensos. Estamos hablando de 2 millones de personas. ¿Cuántos no lo saben? 50%, la mitad no lo sabe. O sea, la promoción de la salud y la educación. Es el tema, porque si ese 50 tiene una tasa de mortalidad mucho más alta que el que sí está recibiendo algún tipo de Pero calcúlele usted ahora qué por ciento lo tenemos controlado. O sea, el porciento controlado nuestro es de 21%. Bueno, pero ya no es tan caro el tratamiento, la terapia para la hipertensión, aunque sea combinada. Severino, un paciente que tiene un salario mínimo no puede comprar su tratamiento. No, si no es en la farmacia de Promese
No puede. No puede, No, no lo sostiene. ¿Hay un promedio de costo? Sí, claro, el 70% de los pacientes hipertensos requieren más de 2 medicamentos. El 30% requiere más de 3. Solo un 20%. ¿Cuál es el costo promedio de un tratamiento? Vamos a decir normal. Normal. Calculen ustedes que si estamos hablando de medicamentos hechos en República Dominicana, porque si nosotros calculamos 100 pesos. 30 diario. pesos, en promedio, 30 pesos por cada medicamento. Una sola enfermedad te lleva el 30% Sí, del pero salario. si usted le tiene que agregar una aspirina porque tiene un riesgo cardiovascular adicional, entonces eso le va a agregar más o menos, depende del tipo de aspirina, entre 110 a 120. Si le agrega una dislipidemia, porque ustedes saben que al colesterol, el colesterol, eso te va a agregar 40 o 50 pesos adicional, y el 23% de todos los hipertensos son diabéticos. Es decir, que si le tiene que agregar un hipoglicemia antiorales, te va a meter en 200 pesos. El pobre está rodeado, Altagracia. Entonces eso no tiene posibilidades de financiarlo nadie. Ahora, ¿qué es lo peor? Que en la Ley de Seguridad Social, en el capítulo de prevención, porque ese capítulo de prevención fue siguiendo un estudio que se hizo inclusive como plan piloto en Asua, y se acordó que las enfermedades como tuberculosis, hipertensión y diabetes tenían garantizado el 100% de los medicamentos. Aquí no ocurre eso. Y no ocurre sabiendo que eso está metido en el plan básico de salud, que está financiado, y sin embargo le permiten a la ARS que no den el 100% de los medicamentos. Y tú tienes todos los días pacientes que te dicen, doctor, ya yo cubrí en los primeros 3 meses, ya agoté todo, ahora ¿con qué compro los medicamentos? Y uno tiene que... Pero aumentó 8,000 pesos. Sí, pero no es suficiente, hasta que aquí no es aumentarlo, aquí tiene que decirse que para esos factores de riesgo, si queremos que la gente no se enferme. Sí, porque la enfermedad no te dice, me voy a enfermar hasta tal día. Pero lo que yo he visto, por ejemplo, que hacen esos países europeos que tienen un sistema sanitario más o menos muy bueno, es que hay una franja de medicamentos básicos que es absolutamente por cubierto. eso le digo, aquí estaba en el plan básico de salud. No podemos nosotros aspirar a tener esa cobertura como Alemania, que tiene para enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión, cobertura total. Universal siempre. Pero no es de que nada más al día tal ni 8,000 pesos. Pero que le digo que aquí está en el plan básico de salud, se consideró que eso estaría cubierto en el 100%. ¿Y por qué la ARS viola en eso? Porque la ARS tienen el control del sistema y naturalmente tienen una superintendencia que saca resoluciones, pero no hace que se cumplan. La vulnera. ¿Me entiende? Entonces tiene un consejo que saca una resolución, pero que no le importa. Bueno, pero acaban de multar a una ARS porque no dio cobertura a un paciente. Lo que hay que ver es si la ARS lo pagó, porque tú sabes que ahora viene la multa, después viene la... Bueno, ya eso tiene un efecto importante. Hasta disuasivo, ¿verdad? Ahora lo que ustedes pueden estar seguros es que ella no lo paga. No, pero a ellos no le importa pagarlo. Usted puede estar seguro que esa es de imagen el problema es de imagen, el costo que va a tener en términos de... Es el ARS más grande del sistema. Sí, pero vamos a ver para que ustedes vean. Fíjense en hoy cuánto afiliado tiene y cáganle atrás dentro de 2 o 3 años para que ustedes vean. Es que aquí la afiliación no depende de las personas. Tú te vas ahora mismo a cualquier empresa pública y le dicen a todos los empleados, ya ustedes no se quedan en la ARS que ustedes estaban, ya yo lo cambié a otra. Es decir, ellos disponen. Disponen, o sea, aquí, y disponen, todo el mundo sabe que por dinero. Y recientemente yo conozco una empresa del Estado que decidió que iba a cambiar ya su ARS. Y le preguntó a los empleados si estaban contentos con la que tenía, o si tenían la opción de quedarse en la que ellos estaban cuando la ley establece que el cambio de una ARS es individual y voluntario. No lo hacen. O sea, aquí el sistema de afiliación está determinado por un conjunto de razones que ustedes hablaban, dentro de los cuales la corrupción es un elemento muy importante. Pero eso es fundamentalmente en el sector público, porque en el sector privado la gente ejerce la opción de estar donde quiere. Sí, pero depende. O sea, hay empresas privadas también que te llevan en bloque y hacen negociación en bloque. ¿Cuáles son las bases que justifican para la negociación en bloque? Los planes complementarios. Es decir... Porque ¿quién soporta un seguro familiar de salud, Altagracia, cuando tú te va a decir no te cubre esto, no te cubre esto? Entonces, ¿qué hace una empresa que tiene un plan complementario que ella determina a dónde se muda? Y tú que no puedes, porque si te va, por ejemplo, y te queda en otra área... Pierde el plan complementario. Lo que hace es que te muda con todo y familia. Entonces, aquí hay un tema bastante espinoso desde el punto de vista del sistema sanitario, que yo lo identifico en la siguiente. Indicadores de mortalidad excesivamente elevados, cuando uno se compara con otros países que inclusive económicamente están peor que nosotros.
Segundo elemento, una baja inversión de salud, que es la causa principal en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque tenemos 4 millones de personas que no están afiliados y tenemos 3.3 millones de afiliados que tienen que ir al hospital público. ¿Esos son quiénes? Esos son los subsidiados que tienen que ir al hospital público. Los pobres con seguro. Claro, ¿cuántos son esos? 3.3. O sea que hay 4 millones en precariedad. Claro, 7 millones y medio en precariedad. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿a dónde tienen eso que ir? Eso tienen que ir al hospital público. ¿Por qué tienen que ir, para que el público entienda, ese tipo de pacientes subsidiados a los hospitales públicos? Bueno, porque el costo per cápita no le permite financiar la atención privada. Para que tengan una idea, por 3.6 millones de personas que tiene el contributivo, el financiamiento es 39 mil millones de pesos. Por 3.3 millones de subsidiados es 8 mil millones de pesos. 8 mil millones. Es decir, no hay manera. O sea, 3.6 millones consumen a República Dominicana 39 mil millones de pesos al año y 3.3 millones le van a dar servicios de salud con 8 mil millones de pesos. Vuelve y repita eso, que la gente lo oye. Es decir, el régimen contributivo son 3.6 millones de personas. Eso es lo que cotizan. Lo que cotizan. Y por ello, el sistema financia 39 mil millones de pesos todos los años a la ARS. Por los 3.3 millones que el gobierno le da a la tarjeta subsidiada, como le dice la gente, el seguro del gobierno, por 3.3, estoy hablando solo 300 mil personas menos, entonces el gobierno financia con 8 mil millones de pesos. ¿Usted se da cuenta? Es que dentro de la clasificación no, de es que hay categorías. Hay categorías, pero además clase. Hay una categoría que es un pobre con seguro y un pobre sin seguro. Seguro. ¿Cuál es la diferencia en un hospital entre un pobre con seguro y un pobre sin seguro? No, yo te digo, por ejemplo, fuera del tema de la cobertura de alto costo, que no la tiene cubierta el hospital público, sino que tiene que ir a otro centro, que le garantiza al que tiene seguro siendo pobre en el hospital, le garantiza ese nivel de cobertura, porque el que es pobre y no tiene el seguro del gobierno, no tiene la cobertura de la enfermedad de alto costo. Entonces, fuera de eso, yo quisiera en el hospital no tener el seguro del gobierno. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el seguro del gobierno, entonces yo voy de manera directa al especialista que quiero. Si tengo el seguro del gobierno, tengo que salir a buscar entonces un primer nivel de atención que me haga un referimiento. Dice una televidente que en el sistema contributivo, si un paciente es diabético, no le cubre la insulina sino con un esquema complementario, y que si la diabetes no es una enfermedad que debe estar en el plan básico. Bueno, sí le cubre. Sí, le cubre la insulina. Lo que pasa es que lo que cuesta el frasco de insulina y cuál insulina te cubre. Tú sabes que hay muchísimas variantes de insulina y hoy por hoy, y pasa en todos los medicamentos, no hay cobertura de tecnología. Por ejemplo, te voy a poner un caso, que lo estoy discutiendo inclusive como servicio de cardiología del Hospital Salvador Begotier con los electrofisiólogos. Nosotros hoy, el mercado tiene unos anticoagulantes que son fundamentales para evitar los derrames cerebrales en los pacientes que tienen un tipo de arritmia que se llama fibrilación. Nosotros tenemos más de 8 años con nuevos anticoagulantes que hacen menos hemorragia cerebral. Menos efectos secundarios. Nosotros no se lo podemos dar a ningún pobre. ¿Por qué? Porque cuestan 5 mil pesos mensual. ¿Un tratamiento? Un tratamiento. Imagínate, Altagracia. Eso es casi el salario. Pero no está cubierto en el seguro, en el seguro familiar de salud. Quiere decir que tú vas con el seguro tuyo y tiene una de estas arritmias y yo te tengo que seguir dando un medicamento que me tiene que hacer un análisis casi todas las semanas para poderte controlar, que tiene efectos secundarios inclusive hasta de muerte, de un accidente cerebrovascular, que ya tenemos millares de artículos de evidencia y todas las sociedades han aprobado, todas las sociedades de cardiología del mundo han aprobado que estos medicamentos deben darse en determinadas condiciones que el paciente está en riesgo alto de sangrado. Y sin embargo no se lo podemos dar a los pacientes y hay que esperar que lleguen con un accidente cerebrovascular, inválido de por vida, porque el sistema no entiende ese tipo de 30 cosas. 30 segundos porque ya debemos de irnos. ¿Y los hospitales autogestionarios? ¿Cómo tú lo evalúas? Bueno, esos son centros de salud que viven en mejores condiciones. Como ustedes saben, todo lo cobran. Y segundo, el gobierno le da un financiamiento millonario. ¿Debiera llamarse clínica? Esos son clínicas privadas. Ya. O sea, clínica privada naturalmente al servicio de los políticos.
porque el político puede mandar a una persona sí, cuando quiere. Muy discrecionalmente. Muy discrecional, pero el pueblo no accede a ello. Yo pienso, y para concluirle a ustedes, aquí hay un déficit de cama demasiado grande en República Dominicana. ¿Cuánto cuidado intensivo tiene así rapidito el país? Salas. Sala, con realidad, pónganle ustedes que tenemos 7 hospitales con sala. Ahora, ¿cuántas camas tenemos? Nosotros, imagínense, vamos a hacer un cálculo, en salud pública dice que se hospitalizan todos los años unas 500,000 personas. De esas 500,000 personas, que son las hospitalizaciones que hacemos, se necesita el 15% que sean camas de cuidado intensivo. Nosotros necesitaríamos por lo menos 260 camas de cuidado intensivo. Eso implica que todos los hospitales y todos los centros médicos dominicanos tienen un déficit que está establecido en la ley de cuidado intensivo. Claro que sí, todos tienen. Nosotros, por ejemplo, el Gautier, que es uno de los hospitales que más camas tiene, que tenemos 14 camas, tenemos un déficit de más o menos 16 camas. ¿No hay ventiladores automáticos? Es difícil encontrarlo. Veo a la gente haciendo fila. Ahora el Servicio Nacional compró una cantidad de ventiladores que mejoró un poquito. Por ejemplo, en el Gautier llegaron unos 5. Pero el problema básico es que no hay camas. Usted va al Gautier ahora mismo, va al Mocoso Puello. Y hay que hacer fila. Y la gente está ahí sentado en la emergencia esperando camas disponibles. Porque cuando tumbaron el Luis Eduardo Aibar, y entonces tenemos 3 hospitales, 3 hospitales importantes, pero 2 más importantes, que el de Herrera y el de la ciudad sanitaria de Villamella, que ya debieron haberse convertido en hospitales de acceso libre. ¿Por qué? Porque no hay camas, por eso que ustedes ven, este es el único país donde la ambulancia hace fila para que la reciban. No, yo la vi otra vez. Usted va hoy, ahora mismo, y va a hacer lo mismo, y va al Padre Villini y hace lo mismo, y va al Gautier, quiera hay fila haciendo para entrar. fila de ambulancia. A los anuncios del 911 no ponen los tapones de ambulancia. No, eso no, pero aquí este es el único país del mundo donde la ambulancia hace fila. ¿Por qué? Porque han cometido el error de definir que en el Mocoso Puello es el centro, el hospital con peores condiciones. Es el centro fundamental del 911. Porque todos los hospitales que tenemos, el Mocoso Puello es el peor, el que está en peores condiciones. ¿Por qué? Porque cuando desbaratan el Luis Eduardo Aibar, entonces todos los pacientes se concentran en 4 hospitales con el mismo presupuesto. Es decir, no es que tomaron el presupuesto de Luis Eduardo Aibar, se lo depositaron a los hospitales que iban a recibir. Sigue recibiendo 8 millones. No, el Mocoso Puello recibe 5 millones, de los cuales solo 13 van donde ellos, porque los otros 2 van directamente a Promese para fines de medicamentos. Sí, pero eso no se lo han dicho a Danilo, es un problema de información. Él lo sabe, Gracias al doctor Fulgencio Severino, y si alguien ve a Danilo Medina por ahí, dígale que al Mocoso Puello llegan 3 millones de pesos al mes, el hospital que más pacientes recibe el país. Que se lo digan, por Dios, que es un problema de que se lo digan.